Ok, hola, hola, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Hola, buenas noches, Claudia. Ahora sí, audio y cámara. Ahí está una señal. A ver qué te buena señal. Y ahí audio, a ver qué
Buenas noches, ¿me logran escuchar? Se escucha Sí. perfecto. Perfecto. Darles la bienvenida al curso internacional, en este caso el webinar internacional, importancia del acompañamiento nutricional en el paciente oncológico. En este caso, indicarles que va a ser de 7 a 8, se está transmitiendo en vivo a través de Facebook, y lo van a poder observar diferentes personas que se conecten con nosotros en este momento. Darles la bienvenida a la licenciada Laura Joy, nutricionista, magistra en nutrición clínica, especialista en ciencia de los alimentos y soporte nutricional, jefa del Departamento Nutricional del Instituto Nacional del Cáncer y gerente de Vitalia, también presidente de la Sociedad Paraguaya de Nutrición. Encantados de poder tenerla con nosotros en esta ponencia. Esperamos que sea de mayor agrado para todos los participantes. Y en este caso también indicarles que el link de la clase grabada se les va a estar enviando el día de mañana a los que participen. Los que paguen por el certificado también se les estará enviando el día de mañana junto con las diapositivas. En ese caso, sin más nada que agregar, le damos la bienvenida, licenciada, le doy el pase para que pueda iniciar su ponencia. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos. Realmente es un placer compartir este espacio con ustedes, este tiempo, y bueno, que espero sea de utilidad en su profesión. Esta noche vamos a hablar de la importancia del acompañamiento nutricional en el paciente oncológico. Voy a poner el modo presentación. Ahí sí me pueden confirmar si es que se ve la pantalla completa. Ahí, bueno, entonces vamos a dar inicio. Realmente, al finalizar esta presentación, la idea es que quede bien claro de que este tipo de pacientes, por las características mismas de la enfermedad, necesita del acompañamiento del nutricionista desde el momento mismo del diagnóstico. Tenemos que trabajar mucho incluso por prevenir la enfermedad, porque sabemos que a través de los buenos hábitos de vida, de alimentación, los hábitos que tienen que ver con nuestro comportamiento, podemos reducir la incidencia de la enfermedad. O sea, todavía tenemos que trabajar mucho ahí, pero bueno, una vez que se diagnostica, debe tener nuestro acompañamiento desde el primer instante. Me encanta empezar con esta frase que habla un poco lo que decía Antoine de Saint-Exupéry, que dice que si deseamos construir un barco, no debemos buscar personas que recojan madera, tampoco debemos asignarles trabajos y tareas, sino más bien enseñarles a añorar la interminable inmensidad del mar. ¿A qué quiero llegar con esto? Que nosotros como profesionales de la nutrición tenemos que hacerles entender a los otros profesionales de la salud, hablando un poco de los pacientes oncológicos, entiéndase acá el cirujano, el oncólogo clínico, el radioterapeuta. Tenemos que hacerles entender acerca de la importancia de la alimentación y qué beneficios va a tener el paciente si es que tiene un buen acompañamiento nutricional. Entonces, no imponer nuestro trabajo, mucho menos imponer nuestras ideas, pero si ellos se dan cuenta a través de la práctica, a través de la evidencia, sobre todo de los beneficios que van teniendo sus pacientes, si es que nosotros formamos parte de ese equipo multidisciplinario, entonces son ellos mismos los que van a luchar junto a nosotros, ¿verdad? Y todos en busca de la recuperación o por lo menos de mejorar la calidad de vida del paciente oncológico. Así que bueno, dicho esto de inicio, vamos a empezar con la agenda. Lo que vamos a desarrollar en esta presentación es primero una breve introducción donde vamos a hablar un poco de la prevalencia de la desnutrición en el paciente oncológico, algunos datos generales y algunos datos estadísticos del INCAM. El INCAM es el Instituto Nacional del Cáncer de Paraguay, donde yo trabajo. Después vamos a hablar acerca de la etiología de la desnutrición, cuáles son los mecanismos que hacen que este paciente pierda peso con mucha facilidad y sobre todo que cueste mucho que recuperen ese peso perdido. También vamos a hablar de qué consecuencias genera esa pérdida de peso, qué consecuencias genera la desnutrición hospitalaria en este paciente oncológico, y esto sí podemos
extrapolarlo también a cualquier tipo de paciente hospitalizado y hablar un poco de por qué es importante no solo el acompañamiento, la parte nutricional, sino que la calidad de la terapia nutricional. Vamos a hablar un poquito acerca de la importancia de ver un poco la calidad y la fuente de los nutrientes que le damos a nuestros pacientes. No es cuestión solo de alimentarlos, sino que tenemos que saber exactamente con qué y cómo los vamos a alimentar. Entonces, empezando por la introducción del tema de la prevalencia, ya habíamos hablado algunas palabras, ¿verdad? Que es un paciente que por las características tiene altísimo riesgo de sufrir desnutrición y llegar a una situación que se conoce como el síndrome de anorexia-caquexia. Por supuesto que la frecuencia de la desnutrición depende principalmente de la localización del tumor y depende también del estadio. En cuanto a lo que es la localización, por supuesto que los tumores que son del tubo digestivo van a estar más asociados a la desnutrición y eso lo vemos en la evidencia. Aquellos tumores que son en páncreas, tumores gastroesofágicos, tumores en cabeza y cuello y de pulmón son los que se presentan con mayor desnutrición. ¿Por qué? Porque hay una pérdida mayor de peso en estos pacientes, por lo tanto la prevalencia de desnutrición en esos casos es mayor que si comparamos con a lo mejor un cáncer de próstata o un cáncer de mama o incluso a lo mejor con algún melanoma, ¿verdad? Esos tipos de cáncer no están tan asociados, por lo menos así de inicio, los pacientes no presentan una desnutrición tan importante. Pero tenemos que entender que si la enfermedad va avanzando a medida que aumenta el estadio, el riesgo de desnutrición también es mucho mayor. De hecho, que si hablamos así a nivel general, prácticamente un 40%, un 30-40% de los pacientes sufren de una desnutrición al inicio de la enfermedad. Sin embargo, casi un 80% de los pacientes sufren de desnutrición cuando están en estadios avanzados. Entonces, básicamente depende de esas dos cuestiones. Esta es la prevalencia de desnutrición que nosotros tenemos en nuestro hospital utilizando una herramienta que seguramente todos ustedes conocen, que es la valoración global subjetiva. La valoración global subjetiva nos puede arrojar tres respuestas. A, que es bien nutrido, B, que es moderadamente desnutrido o en riesgo de desnutrición, y C, que es una desnutrición severa. Fíjense este trabajo con más de 4.000 pacientes, estos son pacientes de nuestro hospital y esta evaluación se implementó dentro de las primeras 48 horas de ingreso hospitalario. O sea, fíjense que prácticamente el 60% de nuestros pacientes ingresan ya con un cuadro de desnutrición o en riesgo de desnutrición. Y un 20% prácticamente de ellos ingresan ya al hospital con un cuadro de desnutrición severa. Entonces eso empeora muchísimo las probabilidades de tratamiento porque ese paciente está mucho más deteriorado, va a tener menor tolerancia a los tratamientos que se quieran implementar para curar de la enfermedad o para tratar la enfermedad. Entonces todo eso va a ir complicando y disminuyendo su calidad de vida. Este fue otro trabajo que hicimos en el hospital, pero con pacientes que tenían cáncer de cabeza y cuello, utilizando la herramienta que es una adaptación de la valoración global subjetiva, que se llama valoración global subjetiva generada por el paciente, que es una adaptación hecha por Oteri exclusivamente para pacientes oncológicos. Utilizando esta herramienta también encontramos prácticamente un 64% de desnutrición, pacientes tanto entre B y C, y fíjense que prácticamente la tercera parte estaban con un grado de desnutrición severa. En este mismo trabajo lo que hicimos es clasificar a los pacientes en aquellos con tumores en estadios tempranos y en estadios avanzados, y también pudimos observar que aquellos con estadios avanzados tenían una mayor prevalencia de desnutrición, y con eso confirmamos lo que les dije al principio, que los pacientes mientras más avanzados, o sea, están en cuanto a lo que es su enfermedad, mayor va a ser la prevalencia de desnutrición. Este fue otro trabajo que hicimos para ver un poco el riesgo de malnutrición
en pacientes oncológicos y también un poco ver cuáles son las localizaciones que están más asociadas a la desnutrición. Con una N de más de 800 pacientes, vimos un poco la localización. Esto vamos a pasar rápido porque en realidad esta parte final es lo que les quiero mostrar, que aquellos pacientes con cáncer de cabeza y cuello, en tubo digestivo, como pacientes con cáncer de hígado, páncreas, estómago, colon, recto y ano, también aquellos que tenían tumores abdominales, peritoneales y pacientes con cáncer de pulmón, tenían prácticamente el doble de posibilidades de sufrir malnutrición con respecto a las otras localizaciones, como eran cáncer de mama, cáncer de próstata, entre otros. O sea que acá también confirmamos lo que dice la evidencia, y estos son pacientes que no se deben escapar, porque al saber ya que el riesgo de desnutrición es tan alto, apenas se diagnostique ya tenemos que empezar a implementar ciertas estrategias para minimizar, o sea, en lo posible para evitar que pierdan peso, pero si es que no podemos evitar, por lo menos para minimizar esa pérdida de peso. Bueno, eso era con respecto a un poco de la prevalencia de desnutrición. Ahora vamos a hablar justamente de lo que es la etiología, por qué estos pacientes se desnutren. Podemos clasificar la etiología de la desnutrición en aquella secundaria a la enfermedad, en aquella secundaria al tratamiento, también hay una causa emocional, y a la iatrogenia. Vamos a hablar en esta presentación aquellas que es secundaria a la enfermedad y secundaria al tratamiento, y también hacer hincapié al tema de la iatrogenia, ¿verdad? Porque la iatrogenia ocurre porque hay una falta de capacitación, o hay una desidia, hay veces, o los profesionales no se dan cuenta o no le dan la importancia necesaria de lo que es la alimentación en un paciente oncológico que tiene tanto riesgo. Entonces acá hay muchos factores a tener en cuenta, y claro que estas capacitaciones así como estas van a ayudar cada vez más a minimizar esta desnutrición por iatrogenia. Pero bueno, contra esto también tenemos que enfrentar. Con respecto a lo que es la causa emocional, no voy a tocar porque no es mi área, pero por supuesto que una enfermedad de estas características va a generar ansiedad, va a generar tristeza, va a generar preocupación, muchas veces depresión. Entonces también va a afectar de alguna manera la ingesta de alimentos en los pacientes, y esto también puede contribuir a su malnutrición. Bueno, con respecto a lo que es esta primera etiología, que es secundaria a la enfermedad, sabemos que cuando empiezan a desarrollarse estas células neoplásicas y forman los tumores, hay una activación de nuestro sistema inmunológico, y hay como una conversación cruzada entre nuestro sistema inmunológico y las células tumorales, donde tanto esas células tumorales como nuestro sistema inmunológico empiezan a liberar un montón de sustancias que son proinflamatorias. Entonces, estas sustancias proinflamatorias son las que alteran finalmente el metabolismo de los nutrientes, haciendo que podamos aprovecharlos en menor proporción a lo que puede utilizar o podemos utilizar estando sanos. Entonces, básicamente, esta inflamación es lo que genera la mayoría de las consecuencias que tiene un paciente oncológico. Después, con respecto a lo que ocurre en las células musculares, estas células proinflamatorias, que son conocidas como citoquinas, también las células tumorales producen un factor inductor de proteólisis, que es el PIF. Entonces, tanto estas citoquinas proinflamatorias como este factor inductor de proteólisis aumentan la degradación de las proteínas musculares a través del factor nuclear capa beta. Entonces, ¿qué hace? Activa los factores de transcripción de la familia FOXO, y esto permite un aumento en la transcripción de los genes que codifican a la ubiquitina ligasa, y entonces así de esa manera participan en la proteólisis de las proteínas miofibrilares. Entonces vemos acá como este mecanismo lo que hace es alterar el sarcómero muscular, produciendo una atrofia y produciendo una debilidad. Esto es característico, o sea, los pacientes empiezan a perder peso, y sobre todo lo que tienen es una atrofia, un desgaste, un cansancio muscular tan característico. Entonces se sienten fatigados, esto hace que se movilicen menos, y eso, o sea, el hecho de que se movilicen menos predispone una mayor
pérdida de masa muscular, ¿verdad? Porque sabemos que el hecho de estar encamados, de no activar las fibras musculares, predispone a una mayor pérdida de nitrógeno. Entonces es un círculo que es muy difícil de romper. Después, con respecto a otras alteraciones que hay, que están asociadas a la carga tumoral, ¿verdad? Cuando hay tumores sólidos, ¿verdad? Principalmente estas vías metabólicas se alteran completamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay una degradación de proteínas, que esto ocurre en el músculo esquelético, como habíamos visto. El músculo esquelético degrada algunas proteínas, como por ejemplo la alanina. Esta alanina va hasta el hígado y se utiliza para sintetizar glucosa, se utiliza para la neoglucogénesis y aparte también se utiliza para sintetizar ciertas proteínas de fase aguda. Pero también el músculo exporta o libera, cataboliza, ¿verdad? Glutamina, y que se usa principalmente, o sea, esta glutamina es utilizada por el tumor como un donante de nitrógeno para sintetizar proteínas y para sintetizar ADN de esas células neoplásicas. Entonces, dependiendo de la disponibilidad que estas células tumorales tengan de glucosa, también podrían oxidar un poco de glutamina para tener algo de energía, ¿verdad? Después, ¿qué ocurre? La masa del tejido adiposo también se reduce, disminuye, hay una pérdida de masa adiposa. ¿Por qué? Porque hay una disminución en la activación de las lipasas, especialmente la lipasa, o sea, la lipoproteína lipasa, pero también hay una descomposición de los lípidos, hay una liberación de triglicéridos. Entonces esto produce una liberación de ácidos grasos no esenciales y de glicerol. Este glicerol, como vemos acá, puede ser liberado hacia el hígado para sintetizar mayor cantidad de glucosa, y estos ácidos grasos no esenciales pueden llegar a ser utilizados por las células tumorales, pero en niveles muy bajos. O sea, lo que principalmente utilizan las células tumorales es, en primer lugar, la glucosa. Si no hay disponibilidad de glucosa, pueden oxidar glutamina, y en menor proporción utilizan estos ácidos grasos no esenciales. Pero de todas maneras, hay una descomposición, hay una liberación, por lo tanto el paciente va perdiendo masa muscular, pero va perdiendo masa adiposa también. Entonces, lo que vemos acá es que las células tumorales principalmente utilizan glucosa, y al metabolizar la glucosa, lo que generan es lactato, que luego ese lactato se exporta a la circulación. El hígado usa este lactato también como un sustrato neoglucogénico, o sea que acá el hígado produce glucosa gracias a la alanina, gracias al glicerol, pero también gracias al lactato que va recibiendo de ese metabolismo de la glucosa que ocurre en las células tumorales. Y esto hace el hígado para compensar un poco la acidosis asociada con la producción de lactato. Entonces es como que hay un reciclaje de lactato, y esto es lo que se conoce como el ciclo de Cori. O sea, hay tanta producción de lactato que esto produce una acidosis, que el hígado tiene que convertir nuevamente este lactato en glucosa, y este es el ciclo de Cori. El ciclo de Cori es, hablando energéticamente, es muy ineficaz. ¿Por qué? Porque la conversión de glucosa en lactato por parte del tumor genera menos ATP, menos adenosín trifosfato, que la cantidad requerida para producir glucosa de lactato. ¿Se entiende? O sea, acá la cantidad de energía que se genera aquí es menor que la que se necesita para convertir nuevamente el lactato en glucosa. Entonces va en un balance negativo y hay un desgaste de energía muy importante. Las células tumorales tienen un metabolismo con características muy específicas, muy propio de las células tumorales, que es distinto a las células sanas de nuestro cuerpo, que pasa de una glicólisis citosólica, ¿verdad? Donde produce este piruvato, que está asociada a una respiración de las mitocondrias de ese piruvato, hacia una glucólisis exacerbada, y eso es lo que se conoce como el efecto de Warburg. Vamos a ver un poco en una diapositiva que está un poco más adelante cómo esta glucosa en las células tumorales se utiliza principalmente no para producir energía, sino que se utiliza principalmente para
formar tejido tumoral. Y este es el efecto Warburg que está descrito, ¿verdad? Y que es característico de las células neoplásicas. O sea que, cuando hablamos un poco, perdón, me pasé una, acá, con respecto a lo que es el tejido adiposo, también ocurre otro fenómeno en estos pacientes. No solo hay esa degradación de la que habíamos hablado también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el tumor y la respuesta del huésped, ¿verdad? A través de la producción de las citoquinas inflamatorias, bueno, el tumor también produce unas hormonas similares a las hormonas paratiroideas y produce también un factor inductor de lipólisis. Entonces, la lipólisis está exacerbada, hay una inactivación de la lipoproteína lipasa, por lo tanto, no se puede formar tejido adiposo, o sea, los ácidos grasos no pueden ingresar al tejido adiposo, pero también ocurre otro fenómeno, que las células adiposas blancas, que son la mayoría en nuestro organismo, adquieren parte de la maquinaria molecular que caracteriza a las células adiposas pardas, a las células adiposas marrones. Entonces lo que pasa es que hay un pardeamiento de este tejido adiposo blanco, en el cual acá la proteína de desacoplamiento, la número 1, se expresa, promueve el desacoplamiento y en consecuencia aumenta la pérdida de calor, por lo tanto hay una ineficiencia energética. Entonces, no se puede formar adecuadamente el tejido graso, hay una movilización de esos ácidos grasos y encima el tejido graso que queda se pardea, aumentando la liberación de calor. Entonces, todo esto ayuda a que haya una pérdida muy importante también de masa grasa. Entonces, cuando hablamos de este síndrome de caquexia, estamos hablando de un síndrome multiorgánico porque en realidad afecta a varias partes del cuerpo, ¿verdad? Primero hay un desgaste, como vimos, a nivel del músculo esquelético. Vimos cómo a nivel del tejido adiposo, ¿verdad? Hay alteraciones, hay un desgaste también. ¿Por qué? Porque aumenta la lipólisis, ¿verdad? No hay producción de tejido adiposo. ¿Por qué? Porque no se pueden acumular, no se pueden guardar los ácidos grasos dentro de los adipocitos, y esto está también, este efecto ocurre principalmente también por las citoquinas inflamatorias. Después, a nivel del hígado, sabemos que están exacerbadas la producción de proteínas de la fase aguda y disminuye la síntesis de proteínas importantes como por ejemplo la albúmina. También acá hay un efecto de las citoquinas antiinflamatorias, las citoquinas proinflamatorias, perdón. Después vimos cómo el tejido adiposo blanco se va pardeando, generando una ineficiencia energética, alterando la termogénesis. También se produce anorexia, o sea, acá la cuestión no es, muchas veces los pacientes los familiares en realidad se preocupan y le dicen a los pacientes que tienen que comer, a su familiar, ¿verdad? Al enfermo, que tienen que comer. Hay veces suelo escuchar que le dicen que no colaboran, porque si es que no comen no se van a recuperar, pero no es una cuestión de voluntad. Realmente se generan a nivel cerebral, a nivel del hipotálamo, ¿verdad? Hay patrones alterados de mediadores hipotalámicos que lo que hacen es que haya una pérdida del apetito y también alteraciones en el sentido del gusto. Entonces realmente el paciente, por más que quiera, no va a poder comer muchas veces lo que necesita. Muchas veces no llega ni a la mitad ni a la tercera parte de lo que necesita. Después, a nivel del tejido, del músculo cardíaco, perdón, se producen también una serie de alteraciones, hay una atrofia que pueden llevar a una disfunción cardíaca, y también a nivel intestinal hay alteraciones, puede haber mala absorción, alteraciones en la microbiota, alteraciones en la barrera intestinal, y también alteraciones en las hormonas, como por ejemplo la grelina, que sabemos que tiene un efecto en la ingesta de los pacientes, ¿verdad? Bueno, eso con respecto a lo que son los factores que tienen que ver con la enfermedad en sí. Pero el paciente también se desnutre por los procedimientos médicos a los que es sometido para lograr la curación, ¿verdad? Ahí tenemos la cirugía, tenemos la quimioterapia, tenemos la radioterapia
y también hoy en día la inmunoterapia. La inmunoterapia es la que menos efecto tiene en el estado nutricional, menos efecto negativo, pero la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia pueden generar efectos deleterios en el estado nutricional. Con respecto a lo que es la cirugía, ¿cuáles son los efectos secundarios? Esto, por supuesto, va a depender de la localización de la cirugía, cuál es el órgano resecado, qué parte del cuerpo va a estar alterada o qué parte anatómica del cuerpo va a estar alterada. Entonces, dependiendo de la cirugía, puede verse afectada la ingesta de alimentos, la digestión de los alimentos, la absorción, la síntesis, ¿verdad? A nivel hepático, por ejemplo, y la degradación de los nutrientes. Pero aparte de eso también, eso es lo que puede generar alteraciones posterior a la cirugía en un plazo mediano o incluso un plazo largo. O sea, imagínense un paciente que es sometido a una resección total del estómago, queda sin estómago. Por supuesto que va a tener un riesgo de desnutrición a largo plazo, porque se altera la anatomía, se altera o se pierde la función normal del estómago. Aparte, no solo tiene que ver con los macronutrientes, sino que pasa en el estómago. Se produce factor intrínseco, por lo tanto, ese paciente, al no tener estómago, no va a poder absorber adecuadamente la vitamina B12, va a poder absorber, pero con mucha dificultad, el hierro, el calcio, que sabemos que son minerales que necesitan de la acidez del estómago para absorberse. Entonces hay que tener en cuenta todos esos detalles, porque si nosotros no suplementamos a estos pacientes, de acuerdo a la necesidad, de acuerdo al órgano resecado, van a tener problemas nutricionales a mediano o a largo plazo. Pero el acto quirúrgico per se, también va a generar alteraciones. ¿Qué pasa? La cirugía es una agresión a la que se somete al paciente. Entonces el organismo, al interpretar esa como una agresión, lo que empieza es a liberar hormonas del estrés, como cortisol, sobre todo, glucagón, catecolaminas, y estas hormonas del estrés lo que producen es una insulinoresistencia a nivel de los tejidos. ¿Qué pasa con esa insulinoresistencia? Va a reducir la captación de glucosa por los tejidos, por lo tanto, el paciente va a tener una hiperglucemia, va a haber una liberación de glucosa, y el paciente va a presentar hiperglucemia. ¿Por qué es mala esta hiperglucemia? Porque está asociada a las complicaciones postoperatorias, ¿sí? A mayor hiperglucemia, mayor riesgo de complicaciones en el postoperatorio. ¿Está? Entonces, bueno, acá repito un poco eso, ¿verdad? Que todo lo que sea la cirugía va a accionar a través de sistemas endocrinos y del sistema nervioso autónomo la producción de estas hormonas contrarreguladoras, pero también finalmente va a aumentar la producción de citoquinas proinflamatorias. Y estas citoquinas proinflamatorias ya están aumentadas, de hecho, en este paciente por las características mismas de la enfermedad. O sea, el cáncer ya vimos que aumenta la liberación de estas citoquinas proinflamatorias y la cirugía va a exacerbar esa situación. ¿Y qué otra cosa ocurre, verdad? Todo ese ambiente inflamatorio que hay de base, sumado a la anestesia y sumado también al ayuno al que es sometido el paciente para una cirugía, va a alterar la producción o va a aumentar ciertas prostaglandinas, va a alterar los niveles de CD8, de CD15, el receptor de factor de crecimiento epidérmico, los toll-like receptors. Entonces, todo esto, esa inflamación, más el trauma quirúrgico, más el ayuno prolongado a los que son sometidos los pacientes, tanto antes de la cirugía como después de la cirugía, va a generar un efecto inmunosupresor. ¿Por qué? Porque va a reducir los niveles de linfocitos del tipo CD4 y va a aumentar los niveles de linfocitos del tipo CD8. Entonces, es sumamente importante que nosotros hagamos una evaluación a cualquier paciente que tiene que ser sometido a una cirugía. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en el perioperatorio?
Toda esta información ustedes la pueden sacar de las guías. Estas son las últimas guías de ESPEN, de que es la Sociedad Europea de Nutrición Enteral y Parenteral, que es todo lo que es nutrición clínica en pacientes oncológicos. Fue publicada el año pasado. Bueno, y básicamente nos dan algunas directrices, ¿verdad? Por un lado, a este paciente hay que manejarlo antes, con un tiempo prudencial, ¿verdad? O sea, lo ideal sería ya empezar a hacerle un seguimiento y a dar indicaciones y recomendaciones por lo menos 15 días o 3 semanas antes de la cirugía, durante la cirugía también y después de la cirugía. Pero lo que es el preoperatorio, por lo menos 3 semanas antes, el paciente debería tener una dieta alta en proteínas, frutas, verduras, baja en alcohol, baja en cafeína, en grasas saturadas, ¿verdad? Comida de poca calidad, a modo de dar los nutrientes necesarios antes de la agresión quirúrgica. Debe dejar de fumar por lo menos 3 semanas antes. Se debe hacer una suplementación con vitamina C, porque esto va a promover la cicatrización, va a mejorar el sistema inmunológico y va a mejorar todas las estructuras que tienen que después cicatrizarse y formar colágeno. También debe hacerse una suplementación de zinc. ¿Por qué? Porque eso acelera la cicatrización y es más activo en la segunda fase, en la cicatrización tardía. Vitaminas del complejo B también, ¿por qué? Porque ayuda a prevenir las infecciones respiratorias a nivel hospitalario. Y en el caso de glutamina y arginina, hay alguna evidencia de que reduce la estancia hospitalaria, ¿verdad? Pero hay ciertas situaciones en donde se indican que eso vamos a ver más adelante. No es que a todos los pacientes les debemos suplementar con glutamina y arginina, porque si bien pueden ser muy útiles en algunas situaciones, recuerden que la glutamina es un aminoácido el cual puede colaborar como donante de nitrógeno a estas células neoplásicas, ¿verdad? Entonces es como que hay todavía algunas controversias al respecto. Bueno, pero cualquier paciente que debe ser sometido a una cirugía mayor programada, ¿qué es lo que se hace? Primero hay que calcular el porcentaje de pérdida de peso que tuvo, ver en cuánto tiempo se produjo esa pérdida de peso y valorar sobre todo los niveles plasmáticos de albúmina. Sabemos que la albúmina no sirve para evaluar el estado nutricional, pero sí sirve como un factor pronóstico para el paciente. Entonces, si es que tuvo una pérdida de peso de mayor al 10 o al 15% de su peso habitual en los últimos meses, o está con una albúmina baja por debajo de 3 gramos por decilitro, o con las herramientas utilizadas, ¿verdad? Como por ejemplo la valoración global subjetiva, tenemos que el paciente está con una desnutrición grave, o utilizando el método de screening, que es el Nutritional Risk Screening, que seguramente conocen, obtenemos una puntuación mayor a 5. Este es un paciente que necesita sí o sí 10 a 14 días como mínimo de terapia nutricional. Sí o sí una sonda, dependiendo de la vía, si no hay posibilidad de usar la vía digestiva, utilizar la vía parenteral, ¿verdad? Pero este paciente con estas características no debería operarse en esas condiciones. ¿Por qué? Porque el riesgo de complicaciones es muy alto. En el caso de que, o sea, lo ideal sería implementar esto, siempre que se pueda utilizar la vía digestiva, pero si es que no se puede usar la vía parenteral. Acá no importa si la cirugía deba demorarse, ¿sí? Hay que hacer esta terapia nutricional, a no ser que sea una situación de urgencia. Por supuesto, una situación de urgencia donde esté en riesgo la vida del paciente, entonces, bueno, ahí no se puede hacer mucho, pero si no, siempre deberíamos de tratar de tener en cuenta estas orientaciones. Bueno, esto es lo que sería antes de la cirugía. Una vez que el paciente se opera, bueno, habría que, o sea, todo lo que es el perioperatorio habría que manejarlo según lo que dicen las guías con el protocolo ERAS. El protocolo ERAS significa Enhanced Recovery After Surgery, o sea, son recomendaciones, estrategias para mejorar la aceleración, para acelerar la recuperación, ¿verdad? En el paciente quirúrgico, y este tipo de protocolo se utiliza tanto si se va a hacer una cirugía curativa como si se va a hacer una cirugía paliativa. Entonces hay muchísima evidencia, fíjense, el nivel de evidencia es alto
de que la mejoría y la evolución de estos pacientes operados con este tipo de protocolos es mucho mejor. Este tipo de protocolo son estrategias que van combinando manejos basados todos en la evidencia científica. Lo que hacen, o sea, la idea es de trabajar, se trabaja en conjunto, trabajan de manera sinérgica para mejorar la recuperación del paciente, minimizando el estrés quirúrgico y haciendo que el paciente se vaya más rápido de alta, es la idea. Fíjense, acá hay una comparación entre lo que es el manejo convencional de una cirugía y lo que es el protocolo ERAS. Después tenemos también el protocolo ACERTO, que es una derivación del ERAS que se hace en Brasil, desarrollado por el doctor Aguilar Nascimento. Bueno, acá en el manejo convencional tenemos un ayuno largo, acá no hay prácticamente ayuno, máximo el ayuno es de 2 horas y se hace una sobrecarga de carbohidratos a los pacientes. No hay una preparación rutinaria del colon, a diferencia de lo que es el manejo convencional, donde se utilizan enemas, inclusive acá en el protocolo ERAS, esa no es una práctica habitual. No se utilizan sondas nasogástricas, especialmente en el postoperatorio. Acá siempre se suelen salir de quirófano con sondas o con drenajes. Sin embargo, acá se retira todo de manera temprana. En el caso, se evita la sonda nasogástrica y en el caso de que tenga algún tipo de sonda y drenaje, se retira de manera temprana. Acá siempre salen con estas sondas, salen con sonda Foley. Con respecto a lo que es la alimentación en el postoperatorio, acá en el manejo convencional hay una dieta absoluta hasta esperar la expulsión de gases. Sin embargo, acá la realimentación es precoz. Se le da medicación para prevenir náuseas y vómitos. También se les hace deambular de manera precoz a los pacientes, incluso a horas del postoperatorio. Y la diferencia principal es que en el manejo convencional se utiliza anestesia de larga duración y en estos protocolos no. Se utilizan anestesias de corta duración, vía peridural, y a partir de esa vía, después de la cirugía, se maneja también la analgesia del postoperatorio. Básicamente no se usa morfina, ¿sí? Se utilizan otros analgésicos. Entonces, al no usar morfina, eso hace que todo, y a usar los anestésicos de corta duración, eso hace que todo el funcionamiento del tubo digestivo se inicie más rápido, entonces se puede realimentar de manera precoz a estos pacientes con una mejor tolerancia. Entonces, si los pacientes se pueden alimentar antes y se pueden movilizar antes, ya se van de alta. Entonces, lo que se hace con estos protocolos es reducir los días de internación, minimizando también las complicaciones en el postoperatorio. Y de esto hay muchísima evidencia. Fíjense que acá vimos el nivel de evidencia es muy alto. Bueno, simplemente para mostrarle un trabajo, ¿verdad? Pero si ustedes empiezan a buscar van a encontrar cientos de trabajos al respecto de cómo implementando este protocolo ERAS, en este caso en pacientes sometidos a cirugías por cáncer de colon, colorectales, hubo una reducción total en los días de internación, se redujo de 6, un promedio de 6 a 4. También los días de internación después del procedimiento también se redujeron en 2 días, fíjense, de 6 pasó a 4. Las readmisiones también se redujeron, fíjense, el porcentaje se redujo a la mitad y la escala de dolor también se redujo con menor utilización de opioides. Entonces, bueno, todos los trabajos que ustedes encuentren van a tener resultados similares. Esto con respecto a lo que es la cirugía, ¿verdad? Pero también los otros tratamientos de radioterapia y de quimioterapia van a afectar el estado nutricional, ¿verdad? Por ejemplo, la quimioterapia, sabemos que por el efecto tóxico de las drogas, van a generar anorexia, van a generar una inflamación a nivel de la mucosa, a nivel intestinal, produciendo mala absorción, diarrea, va a haber una alteración en la mucosa de la faringe, de la boca, del esófago, y esto va a reducir la ingesta de alimentos. Sabemos que una de las complicaciones principales son las náuseas y los vómitos, también eso va a reducir la ingesta. Se van a producir alteraciones del gusto y del olfato,
por lo tanto el paciente va a disfrutar menos de la comida. Los sabores amargos le van a parecer muy amargos o muy salados, ¿verdad? O muy dulces, o empieza a aparecer el sabor metálico. Y todo eso hace que coman menos cantidad de alimentos. Y aparte, con tanto tratamiento antiemético y tanto analgésico, suelen sufrir de estreñimiento. Entonces, además de todas las alteraciones ya inflamatorias que produce la enfermedad, la la cirugía empeora esta situación, y si el paciente después de la cirugía tiene que ser sometido a quimioterapia o antes de la cirugía, fíjense, todos estos efectos se suman para hacer que el paciente vaya, con el transcurso de los días, con el transcurso de las semanas, vaya perdiendo peso. Y con respecto a la radioterapia, sabemos que la radioterapia es un tratamiento que es localizado. Entonces, los síntomas van a depender de la localización de la radiación. Si la radiación se produce a nivel de la cabeza y cuello, vamos a tener signos o síntomas muy particulares, ¿verdad? Donde el paciente se va a ver afectado en su deglución, en su ingesta, puede sentir dolor, alteraciones en el sentido del gusto, etc. En cambio, si la radiación es a nivel abdominal o a nivel pélvico, va a tener otro tipo de síntomas como diarrea, mala absorción, puede tener incluso estenosis, fístulas, entre otros, ¿verdad? O sea que acá va a ser más localizado, y las recomendaciones nutricionales que nosotros hagamos van a depender de la localización de la radiación y por sobre todo de los síntomas que va teniendo el paciente. Esa es una particularidad del tratamiento del paciente oncológico, no es que es para todos igual, va a depender de los síntomas que vaya teniendo ese paciente. O sea, depende de eso, va a ser nuestra selección de alimentos, la forma de cocción, la forma de preparación, si vamos a necesitar una suplementación o no, ¿verdad? O sea que todo eso va a depender de los síntomas que tiene y también de su estado nutricional por sobre todo. Siempre lo que primero vamos a recomendar, eso lo sabemos, son los alimentos. O sea, el paciente tiene que consumir alimentos en lo posible, tratar de que la alimentación sea agradable, que le guste, que sea suave. Y bueno, como les decía, la preparación y la selección va a depender de los síntomas que tenga el paciente. Si el paciente a través de esos alimentos no puede cubrir los requerimientos nutricionales, existen en el mercado un montón de suplementos de todos los sabores, las formas, vienen en polvo, vienen en líquidos, para complementar la alimentación. Ahora bien, si es que el paciente aún con esos suplementos no logra cubrir sus requerimientos nutricionales, entonces ahí tenemos que optar por otras vías ya un poco más invasivas, como por ejemplo la nutrición enteral, que sabemos que siempre que se pueda va a ser la de elección, ya sea a través de sondas nasogástricas, de sondas nasoyeyunales, dependiendo cómo esté la funcionalidad del estómago en este caso. Y en el caso también de que estemos previendo una alimentación a largo plazo, podemos optar por las ostomías, ¿verdad? Sabemos que pueden ser gastrostomías, pueden ser yeyunostomías, y estas van a ser vías de acceso muy útiles para alimentar al paciente, o sea, para cubrir los requerimientos y que este paciente esté en condiciones para seguir tolerando el tratamiento, esté en condiciones para poder operarse o esté en condiciones para poder siendo sometido a la quimioterapia, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, son vías de acceso muy útiles. Por supuesto que cuando el tubo digestivo no se puede utilizar, tenemos que optar por la vía parenteral, ¿verdad? Dependiendo del caso, indicamos vías periféricas o vías centrales. En el caso de las vías centrales podemos indicar estos catéteres de larga duración, que por ahí eso va a depender del tiempo que nosotros necesitemos de darle esa terapia nutricional al paciente. Por supuesto, acá la indicación va a ser completamente individual, no podemos generalizar. Pero bueno, les muestro las opciones que hay. Bueno, y quiero darle un par de cositas acerca de lo que es la importancia de controlar o de prevenir la desnutrición hospitalaria por todas las consecuencias que genera a nivel hospitalario y a nivel de estos pacientes por sobre todo, ¿verdad? Hay muchísimas publicaciones al respecto, ¿verdad? Y bueno, ¿cuáles son las consecuencias de esta desnutrición hospitalaria?
Se ha identificado, ¿verdad?, que en los pacientes con cáncer, tanto la desnutrición como la pérdida de peso, ¿cuáles tiene como consecuencia? Un peor resultado del tratamiento, una calidad de vida deteriorada, una disminución en el estado funcional, mayor frecuencia de complicaciones, un incremento en la morbimortalidad, mayor tiempo de hospitalización y aumento de los gastos económicos, ¿verdad? O sea, estas son todas consecuencias de la desnutrición en un paciente hospitalizado. Y como vemos, el paciente con cáncer, por todo lo que estuvimos viendo en estos últimos 45 minutos, es un paciente con altísimo riesgo de desnutrición. Entonces, si no cuidamos ese detalle, todo esto se nos viene encima. Entonces, nunca hay que ver a la nutrición o al soporte nutricional como un gasto, sino más bien lo que estamos haciendo es una inversión, porque finalmente alimentando al paciente y haciendo que evolucione más rápido y se vaya de alta más rápido, finalmente lo que estamos haciendo es, más allá de mejorar su calidad de vida, estamos reduciendo los gastos económicos de la salud pública. Bueno, en esta publicación donde habla un poco de los costos que genera la malnutrición en un hospital, como resultado, ¿verdad?, como conclusión, los investigadores llegaron, primero, que encontraron que más del 40% de los pacientes que ellos evaluaron estaban desnutridos, y que estos pacientes desnutridos tenían estancias hospitalarias más prolongadas y como resultado costaban más que los pacientes bien nutridos, ¿verdad? O sea, no lo estamos diciendo nosotros, sino que hay un montón de evidencia que nos está diciendo este concepto, ¿verdad? En esta publicación se ve cómo al discriminar los pacientes o al clasificar, perdón, los pacientes en cuanto al riesgo de malnutrición en leve, mediano y alto, se ve como aquellos pacientes que tienen alto riesgo de desnutrición tienen mayor mortalidad, fíjense, con respecto a los otros, tienen mayor número de estancia hospitalaria, mayor número de días de estancia hospitalaria y un aumento en los costos hospitalarios. Entonces, la desnutrición le cuesta caro a la salud pública. Está en esta otra publicación en donde se ve un poco la prevalencia, los factores de riesgo y las implicancias clínicas de la malnutrición en centros oncológicos de Francia, se ve también que los datos confirman la alta prevalencia de desnutrición. Fíjense, ellos encuentran que 1 de cada 3 pacientes con cáncer está desnutrido, que esta desnutrición relacionada con la enfermedad o el tratamiento se asocia con un estado funcional deteriorado, uso más frecuente de antibióticos y mayor mortalidad. Y fíjense cómo las consecuencias económicas también son sustanciales. Ellos encontraron que la estancia hospitalaria es 45% más larga para los pacientes desnutridos. ¿Por qué? Porque empeora el estado funcional. Requieren más medicación, por lo tanto todo esto va a requerir mayor cantidad de dinero. En esta publicación que nos habla un poco de que la desnutrición en los hospitales era, es y no debería seguir siendo un problema. Hay demasiada evidencia, pero parece que no podemos cambiar esos números. También ellos encuentran las mismas estadísticas, ¿verdad? Como el tiempo de estancia hospitalaria es mucho más corto en aquel paciente que está bien nutrido. Y otra cosa importante también en este trabajo es que ellos en los registros de los pacientes no se codificó adecuadamente, por lo tanto eso provocó un aumento en las pérdidas económicas. Eso quiere decir que tenemos que usar herramientas adecuadas para determinar el riesgo de desnutrición, para evaluar el estado nutricional del paciente y en base a ese resultado realizar las indicaciones correspondientes, porque esa es la idea, no solo tener el dato, sino que hacer algo al respecto. Por eso es que realmente muchísimos expertos se han juntado, ¿verdad?, para trabajar y hacer algo en esta publicación, por ejemplo, que es de FELAMPE. FELAMPE sabemos que es la Federación Latinoamericana de Terapia Nutricional, Nutrición Clínica y Metabolismo, donde han hecho una declaración internacional sobre el derecho al cuidado nutricional y a la lucha contra la malnutrición. O sea, nosotros como profesionales de la salud debemos unirnos y empezar a trabajar desde el punto que nos toca, desde nuestros lugares de trabajo, y si tenemos algún acceso al gobierno, al Ministerio de Salud, a establecer lineamientos políticos, ¿verdad?, como para que nuestros pacientes estén protegidos. ¿Por qué? Porque finalmente el paciente sale ganando
y también en el país, ¿verdad? Porque como vimos, lo que hacemos es reducir finalmente los costos. Bueno, entonces para terminar en estos últimos minutos, les traje también 2 o 3 cositas importantes acerca de lo que es la calidad, o sea, por qué tenemos que tener en cuenta la calidad de la terapia nutricional de nuestros pacientes, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿se puede modificar el microambiente de las células del cuerpo? Sí, ¿verdad? O sea, sabemos, ¿verdad? Que los tumores van a depender de los nutrientes que nosotros les suministremos. Que de los nutrientes que nosotros consumamos, en el caso de que haya un tumor, ese tumor se va a alimentar de esos nutrientes, ¿verdad? Entonces, las modificaciones que nosotros podamos hacer en la dieta del paciente pueden cambiar de manera muy importante la disponibilidad de los nutrientes en ese ambiente tumoral y puede ser realmente una estrategia a tener en cuenta como parte así muy, o sea, algo muy prometedor que puede intervenir, puede reducir o puede enlentecer el crecimiento tumoral. O sea, si nosotros sabemos que hay un nutriente el cual las células tumorales utilizan para reproducirse en gran cantidad, reduzcamos ese nutriente, ¿verdad? Entonces, de esa manera, nosotros podemos enlentecer ese crecimiento tumoral, ¿verdad? Así que eso es sumamente importante a tener en cuenta, ¿verdad? O sea, nosotros podemos cambiar la actividad metabólica del tumor, podemos también cambiar, generar cambios en la sensibilidad a los medicamentos, ¿verdad? Hay drogas quimioterápicas que pueden ser más efectivas ante la presencia o ausencia de determinados nutrientes y de eso empieza a haber evidencia. Lastimosamente es muy difícil de probar todavía en pacientes, pero se vio in vitro y se vio en animales. Podemos afectar la tasa de proliferación de estas células y modificar las necesidades metabólicas, ¿verdad? Entonces, todos los nutrientes consumidos por el paciente, ¿sí? También van a estar disponibles para los tumores. Así que cualquier modificación que hagamos también pueden llegar a tener un efecto antitumoral en determinados casos. Esto, por ejemplo, se vio in vitro, ¿verdad? Que en esta imagen, en esta primera imagen, puede haber una activación de la respuesta inmune anticancerígena, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una fuerte asociación entre la dieta y la respuesta inmune para el tumor. Por ejemplo, se sabe que las dietas que son hipocalóricas, ¿verdad? Bajas en calorías o incluso dietas cetogénicas, ¿sí? Dietas sin carbohidratos, están asociados con un aumento en las células del tipo T, del tipo CD8. Entonces, estas células CD8 se infiltran en los tumores y generan una reducción en la expresión de estos ligandos inhibidores inmunes. Por el contrario, con las dietas altas en azúcar, no se activan estas células CD8, por lo tanto no ingresan a las células tumorales y estos ligandos que inhiben el sistema inmunológico aumentan. Entonces, al inhibir el sistema inmunológico no puede defender al paciente del crecimiento de esas células tumorales. Y aparte también pueden tener un efecto en lo que es la inanición tumoral, ¿verdad? Que los tumores, como vimos, dependen de ciertos nutrientes proporcionados por el huésped para que puedan crecer y para que puedan sobrevivir. Entonces, si nosotros restringimos al huésped de esos nutrientes, vamos a estar restringiendo también a las células tumorales de esos nutrientes. Hay muchos que están involucrados, pero en realidad uno de los más estudiados y uno de los más fáciles de implementar es el tema de la glucosa, ¿verdad? El azúcar. La glucosa, los almidones refinados. ¿Por qué? Porque las células tumorales se alimentan principalmente de glucosa. Entonces, ¿qué pasa con la glucosa? Debemos restringirla. ¿Por qué? Porque la glucosa contribuye a la progresión del cáncer, a la resistencia a la terapia y posiblemente también tenga un efecto promotor, ¿verdad? Puede iniciar el cáncer. Es una fuente de energía, es una fuente de producción de biomoléculas, ¿verdad? Y también la glucosa induce señales pro-oncogénicas. O sea que hay que tener mucho cuidado con el aporte de glucosa. Esta diapositiva no les quiero
marear demasiado, pero simplemente les quiero mostrar qué es lo que pasa en una célula tumoral con la glucosa. La célula tumoral, por ese efecto Warburg del que les había hablado, no necesariamente se utiliza para producir energía, se utiliza muy poca cantidad para producir energía. La gran mayoría de los productos metabólicos de la glucosa se utilizan para aumentar la biomasa. Fíjense, la glucosa se utiliza para aumentar la biomasa. Aumenta la biomasa, aumenta la biomasa, quiere decir que todo colabora en el crecimiento tumoral. Y otra cosa también es que la glucosa en las células tumorales genera una reducción del estrés oxidativo. Entonces, las células, por supuesto, están como protegidas y se reproducen sin parar, ¿verdad? Que es justamente la característica de las células neoplásicas. Se reproducen rápidamente y de manera desordenada, y en gran parte es gracias a la glucosa. ¿Está? Entonces, para ir cerrando, un concepto súper importante, a pesar de esto que vimos ahora, eso no quiere decir que no le vamos a alimentar al paciente. ¿Por qué? Porque hasta ahora de repente podemos escuchar que no hay que darle suplementos al paciente porque le vamos a estar alimentando al tumor. O sea, ojo con esto, el paciente se va a desnutrir si nosotros no le implementamos alguna estrategia nutricional. Lo que tenemos que tener muy en cuenta y tener mucho cuidado es con la calidad de los nutrientes que le vamos a dar, ¿verdad? Entonces nos tenemos que olvidar de estos argumentos de que no alimentamos al paciente porque estamos alimentando al tumor. O sea, vimos que sí, pero el seleccionando los nutrientes, ahí sí podemos estar alimentando al paciente, pero no al tumor. ¿Se entiende eso? Entonces, bueno, mensajes para que lleven a sus casas. La desnutrición es muy frecuente en estos pacientes, como vimos, va a depender de la localización, sobre todo del estadio. Vimos que la etiología es multifactorial, que depende del huésped, ¿verdad? Por la activación de todas esas citoquinas que genera el sistema inmunológico. Depende del tumor, ¿verdad? Porque el tumor también produce estas sustancias que son inductoras de proteólisis, inductoras de lipólisis. También el tratamiento al que es sometido, vimos como la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia afectan el estado nutricional. Por eso es que es clave que se haga una evaluación nutricional al momento mismo del diagnóstico para detectar cuáles son los pacientes que tienen un riesgo nutricional. Entonces ahí vamos a poder saber cuáles son los pacientes que se van a ir viendo beneficiados a través de una terapia nutricional, y de esa manera vamos a reducir las complicaciones asociadas a la enfermedad y al tratamiento. Es clave, ¿por qué? Porque como vimos, la desnutrición aumenta la morbimortalidad, la duración de la estancia hospitalaria y los costos en salud. Esto no es nuevo, me quiero despedir con esto. Este es un artículo que fue publicado en el año 1974 por Charles Butterworth, que se llamó El esqueleto en el closet del hospital. Él en el año 1974 ya hablaba de la desnutrición hospitalaria, las consecuencias que genera, y que principalmente esta malnutrición es a causa de la iatrogenia. Es a causa que no le damos importancia, no controlamos la pérdida de peso del paciente, muchas veces no nos importa qué come, cuánto sobra de la comida, no nos importa, le dejamos días en ayunas al paciente, ¿verdad? Siendo los alimentos, los nutrientes tan importantes como el oxígeno para sobrevivir. Entonces, esto ya se sabe desde el año 1974 y hoy, al año 2022, no podemos cambiar las estadísticas, lastimosamente. Entonces, hay algo que no estamos haciendo, hay algo que todavía estamos fallando, ¿verdad? De ahí que vuelvo a decir la importancia de este tipo de capacitaciones para empezar a cambiar esta situación. El doctor Humberto Arenas dijo una frase que es muy contundente, que habla un poco de que comer es un privilegio, no poder comer una desgracia y también una injusticia, y no dejar comer un crimen. O sea, tenemos que preocuparnos, pero por sobre todo debemos ocuparnos de que nuestros pacientes se alimenten. Si pueden vía oral, si no con suplementos, si no con sondas, si no con vía parenteral, siempre va a haber una forma de alimentar, de ir cubriendo sus requerimientos para darle una mejor calidad de vida
e ir mejorando la evolución y curando, colaborando en la curación en los casos en que así se pueda, ¿verdad? Y para esto es clave el trabajo en equipo, ¿sí? Si no trabajamos en equipo, es sumamente difícil o prácticamente les diría que imposible lograr los resultados que estamos buscando. Bueno, me despido con esto. Estos son los datos de contacto de la clínica. Tienen redes sociales para la clínica donde también trabajo, para obtener cualquier tipo de información acerca de lo que es la nutrición oncológica. Y bueno, y si puedo ayudarles con alguna duda o algo, quedo pendiente a sus comentarios. Muchísimas gracias por la atención. Bueno, buenas noches, licenciada. Le damos las gracias por la ponencia y esperamos que haya sido de agrado para todos los participantes. Logramos tener bastante interacción a través del Facebook y están encantados con su ponencia. Esperamos tenerla otra vez. Sí, tenerla en otros eventos. Esperemos que así sea. Va a ser Agradecerle un placer. nuevamente. Gracias, gracias. Bueno, muchísimas gracias y que tenga buenas noches. Buenas noches a todos. Hasta luego. Chao, chao.